¿Alguna vez se ha parado a pensar que las acciones más cotidianas, las de cada día, pueden ser auténticos saboteadores silenciosos para su cerebro? ¿No? No estamos hablando de nada extremo. Me refiero a esos hábitos que la sociedad considera normales, e incluso, algunos, como señal de productividad. Hoy le voy a revelar 6 de estos hábitos, y le aseguro que al menos uno de ellos le hará ver su rutina diaria con otros ojos. Nuestro cerebro es un órgano increíblemente complejo y al mismo tiempo muy vulnerable. Está en constante cambio, influenciado por nuestras experiencias y nuestro estilo de vida. Este proceso se conoce como neuroplasticidad. Pero esa misma flexibilidad lo hace sensible y susceptible a factores negativos. Lo que hace hoy, literalmente, moldea el cerebro con el que vivirá mañana. El primer hábito, el que a priori parece más inocente, la falta de sueño. ¿Quién no le ha robado unas horas al descanso por el trabajo o por esa serie que te tiene enganchado? Solemos pensar, no pasa nada, ya dormiré lo suficiente el fin de semana. Pero esta es una de las equivocaciones más peligrosas sobre nuestro cerebro. Imaginen su cerebro como una ciudad vibrante y bulliciosa. Durante el día, este centro de actividad genera una enorme cantidad de residuos, proteínas tóxicas, subproductos de su intensa labor. Y justo cuando ustedes se duermen, un servicio de limpieza especializado sale a las calles de esta ciudad. Este sistema se conoce como el sistema linfático. Durante la fase de sueño profundo, las células cerebrales se contraen ligeramente y a través de los canales que se abren, el líquido cefalorraquídeo empieza a circular. Este líquido literalmente arrastra y elimina toda la basura acumulada durante el día. Es como una limpieza a fondo a nivel celular. Y aquí es donde reside la clave. Una de las toxinas principales que se barren durante la noche es la tristemente famosa proteína beta-amiloide. Los científicos la asocian directamente con la aparición y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Cuando ustedes se privan regularmente de un sueño adecuado, sencillamente no permiten que estos limpiadores realicen su importantísima labor. La basura se acumula día tras día sin parar. A corto plazo, esto se manifiesta como una neblina mental, irritabilidad y dificultades para concentrarse. Piensen en esa sensación tan molesta de no encontrar la palabra exacta. Eso no es simple cansancio. Es su cerebro, literalmente, asfixiándose entre sus propios residuos. Así que, cada noche de sueño reparador no es un lujo, sino una necesidad vital, una auténtica garantía de salud cerebral. Y ahora, vamos a hablar de lo que ponen en su plato. El segundo hábito es nuestro apego a lo dulce y a los alimentos ultraprocesados. Un croissant para desayunar, un yogur azucarado a media mañana, una pizza para cenar. ¿Les suena familiar, verdad? Nos preocupamos por la figura, pero rara vez nos paramos a pensar qué está ocurriendo en ese momento en nuestro cerebro. Cada vez que comen algo con un alto contenido de azúcar, activan en su organismo, y sobre todo en su cerebro, una auténtica reacción inflamatoria. Imaginen esto como un pequeño fuego que arde lentamente, sin prisa pero sin pausa, no quema de inmediato, pero va dañando poco a poco todo a su alrededor. En este caso, sus valiosas neuronas y los vasos sanguíneos que las alimentan. Este mismo incendio es precisamente una de las principales causas de lo que llamamos niebla mental. Esa sensación de apatía les cuesta concentrarse y las tareas más sencillas les parecen imposibles. No es pereza. Es su cerebro que les está enviando una señal de SOS, porque sus recursos se están agotando en la lucha contra esta inflamación silenciosa y crónica. A largo plazo, este tipo de alimentación aumenta significativamente el riesgo de desarrollar demencia. En esencia, cada postre de más es un pequeño ladrillo en el muro que, un día, podría separarlos de sus propios recuerdos. Así que, la próxima vez que elijan entre una manzana y un dulce, recuerden que no solo están alimentando el estómago, sino también su cerebro. Ahora, hablemos del tercer asesino silencioso,
ese que muchos de nosotros hemos llegado a ver como una parte inevitable de la vida moderna, el estrés crónico. No me refiero a ese breve subidón de adrenalina cuando, por ejemplo, apenas logran coger el tren. Me refiero más bien a esa tensión constante, esa presión de fondo que viene de las preocupaciones financieras, los conflictos familiares o incluso las infinitas listas de tareas pendientes. Su cerebro, queridos amigos, no distingue entre una amenaza física real y, digamos, un problema serio en casa o una noticia preocupante. Para él, cualquier situación de ese tipo es una señal de peligro. En respuesta a esa señal de alarma, nuestras glándulas suprarrenales liberan una hormona llamada cortisol. En pequeñas dosis, el cortisol es útil, nos ayuda a movilizar nuestras energías. Pero, ¿qué pasa cuando el estrés no se detiene, cuando se vuelve crónico? Entonces, los niveles de cortisol se mantienen constantemente elevados. Y es justo en este punto donde comienza el verdadero daño. Un exceso continuado de cortisol resulta ser tóxico para una de las áreas más importantes de nuestro cerebro, el hipocampo. El hipocampo es ni más ni menos que nuestro centro principal para la memoria y el aprendizaje. Imaginen que es como un jardinero, que se encarga de plantar nuevos recuerdos y de cuidar los que ya tenemos. Pues bien, para este jardinero tan especial, el cortisol excesivo es como una lluvia ácida. No solo daña y destruye las conexiones neuronales, sino que, a largo plazo, puede hacer que el hipocampo literalmente se reduzca de tamaño, que se encoja. Por eso, cuando estamos bajo mucho estrés, nos cuesta tanto aprender cosas nuevas y se nos olvidan con facilidad las que ya sabíamos. No es solo que nos sintamos cansados o despistados, es que nuestro cerebro está sufriendo daños físicos reales. Y así llegamos al cuarto hábito, uno que en nuestra era de la tecnología se ha convertido en una verdadera epidemia, el aislamiento social. Y no hablo de esas personas que viven en lo más profundo de un bosque. Me refiero a usted y a mí, que, aunque rodeados de miles de amigos en las redes sociales, nos sentimos a veces increíblemente solos. Incluso si usted es una persona introvertida y recarga sus energías en la soledad, la ausencia total de contacto humano directo es una señal de alarma para su cerebro. Y es que, por su propia naturaleza, nuestro cerebro es un órgano social. Millones de años de evolución le han enseñado que formar parte de un grupo es sinónimo de seguridad. Estar solo, por el contrario, significa estar en peligro. Cuando permanecemos mucho tiempo sin ese contacto cara a cara, el cerebro entra en un modo de supervivencia. Comienza a percibir el mundo como un lugar más hostil, lo que, a su vez, alimenta ese estrés crónico del que ya hemos hablado. Pero la cosa no acaba ahí. El contacto en persona es, quizás, el mejor y más completo entrenamiento para nuestro cerebro. Durante una conversación normal, usted activa simultáneamente decenas de áreas cerebrales, escucha y analiza el lenguaje, interpreta señales no verbales, activa los centros de memoria para recordar información relevante y utiliza la corteza prefrontal para formular una respuesta. Es un auténtico gimnasio para sus neuronas. Al privarse de esto, usted priva a su cerebro de la estimulación necesaria y este, como un músculo sin ejercicio, comienza a atrofiarse gradualmente. Sigamos adelante. La quinta costumbre, esa que, literalmente, tenemos pegada a las manos. Me refiero al interminable y, a menudo, inconsciente acto de deslizar el dedo por el feed de las redes sociales. Frecuentemente lo justificamos con la excusa de querer descansar, despejar la mente o simplemente matar 5 minutos. Pero la verdad es que, en esos momentos, no estamos descansando. Estamos metiendo a nuestro cerebro en una de las trampas más insidiosas de la era moderna. Comprendan esto. A su cerebro le encanta la novedad. Y el feed de las redes sociales es un flujo incesante de información nueva. Cada publicación, cada video, cada me gusta, es una pequeña descarga de dopamina, la hormona del placer.
El cerebro recibe su recompensa rápida e instantáneamente pide más. Es como comida rápida para nuestras neuronas, veloz, placentera, adictiva, pero sin ningún valor nutritivo real para la inteligencia. Y aquí reside el principal peligro. Un cerebro acostumbrado a este modo de consumo pasivo de estímulos breves e intensos pierde gradualmente la capacidad de una concentración profunda y sostenida. Es como si entrenaran un músculo solo con movimientos cortos y bruscos. Se volverá completamente incapaz de realizar un trabajo prolongado y de resistencia. Como resultado, leer varias páginas de un libro, ver una película compleja sin interrupciones, o sumergirse por completo en una tarea importante, se convierte en un verdadero desafío. Están ustedes mismos educando a su cerebro para ser superficial y disperso. Y por último, pero no menos importante, hablemos del sexto hábito, ese que a menudo se disfraza de actividad puramente intelectual, el sedentarismo. Podemos pasar horas y horas resolviendo problemas complejos, escribiendo código o estudiando idiomas, pensando que así ejercitamos nuestro cerebro. Pero si durante todo ese tiempo nuestro cuerpo permanece inmóvil, le estaremos haciendo un flaco favor a nuestro órgano más importante. Piensen en esto. El cerebro de un adulto pesa apenas un 2% de nuestra masa corporal total, pero consume hasta el 20% de todo el oxígeno y la glucosa que entran en el organismo. Es, sin duda, un órgano con una demanda energética altísima. ¿Y quién le lleva este alimento tan vital? Exacto, nuestro sistema circulatorio. Cuando pasamos horas sentados, la circulación sanguínea se ralentiza. Como consecuencia llega menos oxígeno y menos nutrientes a nuestro cerebro. Es como intentar arrancar un potente coche deportivo con un combustible de muy baja calidad. Funcionará así, pero con fallos, a tirones. Y desde luego, no a pleno rendimiento. Pero hay otro mecanismo, aún más profundo. Durante la actividad física, nuestro cuerpo produce una sustancia muy especial. El factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF por sus siglas. Los científicos lo llaman el fertilizante para las neuronas. Esta proteína estimula el crecimiento de nuevas células nerviosas, fortalece las conexiones existentes entre ellas, y además, protege nuestro cerebro del envejecimiento. Al permanecer sentados, nos estamos privando voluntariamente de este fertilizante tan crucial, condenando a nuestro cerebro a un lento deterioro. Vamos a profundizar un poco más en el problema de la falta de sueño, porque aquí se esconde un mito muy popular y peligroso. Muchos creen sinceramente que pueden recuperar lo perdido durante el fin de semana. Pasar 5 días trabajando a destajo, durmiendo apenas 5 horas. Y luego el sábado quedarse en la cama hasta el mediodía, y listo. Creen que el equilibrio está restaurado. Pero lamentablemente, su cerebro no funciona así. Imaginen que se les olvida tomar una dosis de un medicamento importante. ¿Verdad que no tomarían una dosis doble al día siguiente para compensar? Pues con el cerebro ocurre lo mismo. El sistema linfático, que es como nuestro propio servicio de limpieza interno, trabaja con un horario nocturno muy estricto. Cada turno de limpieza que se pierde es una pérdida irrecuperable. Las toxinas que no se eliminan no desaparecen. Se quedan ahí, acumulándose. Es más, intentar ponerse al día con el sueño desajusta su reloj interno, sus ritmos circadianos. Como resultado, el domingo por la noche les cuesta más conciliar el sueño, y empiezan la nueva semana laboral ya con un déficit de descanso. Es un círculo vicioso. Así que su cerebro no es una cuenta bancaria donde se pueda saldar una deuda. Es más bien un jardín que necesita cuidados diarios. Y ahora, volvamos al tema del estrés, pero veámoslo desde un ángulo aún más, si cabe, desagradable. Ya sabemos que el estrés crónico puede dañar el hipocampo, esa parte de nuestro cerebro vital para la memoria. Pero hay otro efecto, uno muy astuto. El estrés literalmente desconecta la parte más evolucionada y humana de nuestro cerebro. Nos referimos a la corteza prefrontal. Imaginen que la corteza prefrontal
Es como nuestro director general interno. Es la encargada de la planificación, de tomar decisiones sensatas, de nuestro autocontrol y del pensamiento racional. Sin embargo, cuando el cerebro entra en modo de lucha o huida por el estrés, interpreta que no es momento para grandes cavilaciones. Lo que necesita es actuar con rapidez, de forma instintiva. Por eso, desvía todos los recursos de esta parte pensante del cerebro hacia centros más primitivos y emocionales, como la amígdala. ¿Y qué significa esto en nuestro día a día? Pues que en estado de estrés nos volvemos más impulsivos, más irritables y más propensos a asumir riesgos. De ahí que, tras un día agotador, sea más fácil que nos desquitemos con nuestros seres queridos, que busquemos consuelo en la comida poco saludable, en el alcohol, o que gastemos dinero sin pensar. Nuestro director general está, por así decirlo, de vacaciones forzadas, y empezamos a tomar decisiones erróneas que, paradójicamente, solo consiguen aumentar aún más el estrés, cerrando así un verdadero círculo vicioso. Pero, ¿cuál de estos factores es el más insidioso? ¿La falta de sueño? ¿El estrés? ¿El azúcar? Aquí es donde reside el punto clave. El hábito más perjudicial, ese que lentamente mata a su cerebro, no es ninguno de ellos por separado. Es su combinación, operando en piloto automático. Es la costumbre de vivir sin ser consciente de ello. Cuando no ha dormido lo suficiente, busca lo dulce para obtener energía. Ese subidón de azúcar provoca ansiedad, intensificando el estrés. En un estado de estrés, no le quedan fuerzas para socializar o hacer deporte, y pasa horas navegando la pantalla sin propósito. No son 6 problemas aislados, es un único y gigantesco sistema, un círculo vicioso del que parece no haber salida. Darse cuenta de que estos hábitos están interconectados y se retroalimentan es el primer y más importante paso hacia la recuperación de su cerebro. Al final, todo se reduce a la conciencia plena. Su cerebro posee una asombrosa capacidad de recuperación si le da una oportunidad. No necesita cambiar todo de golpe. Empiece con algo pequeño, acuéstese 15 minutos antes, reemplace un postre por una fruta, camine en lugar de tomar el autobús. Estos pequeños pasos, con el tiempo, romperán ese círculo vicioso. Gracias por ver este video hasta el final. Si le ha sido útil, por favor, déjenos un me gusta y suscríbase al canal para no perderse los próximos episodios. Y ahora, una pregunta para usted. ¿Cuál de estas costumbres le ha resultado la más sorprendente o la más relevante? Escriba en los comentarios, conversemos